directo de hoy vamos a trabajar la sexualidad femenina enfocada al placer sobre todo y diferentes aspectos que pueden englobar a las mujeres tanto en el ámbito de la sexualidad como en el ámbito de la salud sexual. Y contamos con Tania, que es pedagoga, es sexóloga y colabora con varias entidades, así que bueno, preséntate si quieres un poquito, cuéntale a la gente a qué te dedicas y todo eso y empezamos. Pues bueno, lo primero de todo, Oliver, muchísimas gracias por invitarme a participar en el proyecto, en la iniciativa que habéis llevado a cabo, porque de verdad hace muchísima falta, sobre todo enfocado a la salud sexual, que bueno, ahora veremos un poco lo que es, ¿no? Pero que no es únicamente la ausencia de enfermedad. Y bueno, mi nombre es Tania, ¿no? Para todas esas personas que nos estén viendo que no me conozcan, yo soy pedagoga y sexóloga. Y bueno, yo soy voluntaria en una asociación aquí de Sevilla que se llama Adara Sevilla Checkpoint, que su finalidad, ¿no?, es trabajar en la detección y en la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, bueno, yo llevo allí ya algo más de un añito como voluntaria y pues en todo lo que son proyectos y así podemos ir participando, y lo último que estábamos haciendo era dar charlitas en institutos de la provincia de Huelva y bueno, súper bien. Es algo que hace mucha falta, pero en especial, ¿no?, me hace muchísima ilusión hacer este directo, porque al final, cuando hablamos de salud sexual, parece que siempre nos viene a la mente pues una infección de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, métodos de prevención, y es que no es solo eso, ¿no?, sino que la salud sexual también es pues ese bienestar físico, emocional, social, absolutamente todos los aspectos de tu vida que te hagan sentir bien contigo mismo. Y creo que esta charla, que va un poco orientado por ahí para el placer y la satisfacción sexual, en este momento, concretamente para mujeres, ¿no?, bisexuales, pues creo que hace mucha falta y es muy necesario. Por ahí además te mandan saludos desde Venezuela. Recordamos a todo el mundo que nos está viendo que podéis lanzar preguntas por el chat del directo y las iremos respondiendo un poquito según vaya avanzando la charla y según los temas que tenemos más o menos marcados para tratar. Así que bueno, yo creo que si te parece bien podríamos empezar definiendo un poquito qué es una salud sexual de una manera genérica, para romper esos mitos, como bien decías, de que la salud sexual parece que solo es la ausencia de una infección de transmisión sexual. Exactamente, pues un poco eso, ¿no? Que bueno, has estado ahí como 5 segundos cortada, pero ya estamos. Vale. Vale, bueno, pues al final eso, ¿no?, que no es solo la ausencia de enfermedad ni de una infección, sino que es el estar a gusto, tener un bienestar pues físico, emocional, social incluso, ¿no?, en todos los aspectos de tu vida. Y aquí en esta definición también va implícito el placer y el estar satisfecho con tu vida sexual. Eso es, yo creo que además es súper importante que le demos este protagonismo al propio placer, que parece que muchas veces nos basamos única y exclusivamente en aspectos biomédicos que no puedan afectar a nuestra salud, y podemos tener una salud completamente sana, con una ausencia de ITS, sin ningún tipo de patología, pero si no estamos disfrutando de nuestra sexualidad, si tenemos diferentes problemas que nos generan resistencia a nuestras relaciones sexuales por la propia identificación de nuestra sexualidad, no podemos decir que tenemos una sexualidad y una salud sexual plena. Exactamente. Vamos, estoy totalmente de acuerdo. Claro, yo creo que además, la idea de abordar esta peculiaridad dentro de la sexualidad, de la salud sexual, viene de que en muchos casos las mujeres sufren una invisibilización o un protagonismo secundario dentro de la salud sexual, en la que se da por hecho que sus prácticas sexuales son determinadas en concreto, en lugar de escuchar esas necesidades, esa vida sexual que tienen, y vamos a entrar un poco en todas estas peculiaridades y en el protagonismo que va a tener la libertad de decisión para que las mujeres, al igual que los hombres, puedan decidir cómo desarrollar su sexualidad
y no demos por hecho que tiene que ser de una manera determinada. Exactamente, además en esto que dices que al final la sexualidad femenina se ha invisibilizado, ¿no? Y se ha pasado a un segundo lugar precisamente por el coitocentrismo, en el sentido que absolutamente todo lo que nos rodea nos envía mensajes que únicamente están enfocados al placer masculino. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el placer femenino, o sea, se invisibiliza totalmente y no queda representado en la sociedad. Es decir, es que para entender todo esto, en primer lugar, creo que hay que entender en qué posición se encuentra la sexualidad femenina y el placer femenino en nuestra sociedad, para entender precisamente el por qué se están llevando de esta manera las dinámicas de las relaciones sexuales y cómo funciona la respuesta sexual femenina para poder avanzar en ese sentido y visibilizarla y reivindicar este placer que no se está fomentando. Eso es, porque incluso muchas veces se ha considerado que el propio cuerpo femenino era un medio para que la sexualidad masculina pudiese desarrollarse, y muchas veces parece que lo único que nos ha preocupado como sociedad ha sido desarrollar una serie de métodos anticonceptivos que pudiesen permitir a la mujer decidir si quería fecundar o no a través de sus relaciones sexuales, pero todo el resto de aspectos que no tiene que ver con la propia fertilidad han quedado completamente aislados. Como bien decía ayer Juanjo cuando hablábamos con él, qué curioso que la industria farmacológica desarrolle un producto como es la Viagra para que los hombres puedan mantener esa virilidad cuando va pasando la edad o cuando sufren diferentes patologías que impiden que la sexualidad se desarrolle de manera normal, pero en cambio las mujeres no tienen ningún tipo de recurso en el caso de que su sexualidad se vea afectada por otros parámetros, ¿no? Entonces eso mismo, el romper el mito de que la mujer es un medio para que el hombre pueda disfrutar y que simplemente su cuerpo es un cuerpo gestante para tener hijos, creo que es lo más importante y un gran reto que tenemos las entidades que trabajamos en el ámbito comunitario hoy en día, y de dar esa prioridad a la mujer y que tiene derecho a decidir, que se puede desarrollar y que tiene unas necesidades específicas por el hecho de ser mujer que muchas veces no quedan recogidas por no ser estudiadas, por no ser escuchadas, por no ser abordadas con detalle. Exactamente, al final queda en un segundo lugar. Y es lo que dices, que es que, por ejemplo, en el caso de la Viagra siempre se está potenciando ese placer masculino, mientras que el papel femenino únicamente es evitar un posible embarazo, porque métodos anticonceptivos hormonales que no sean métodos barrera como el preservativo únicamente existen dirigidos a mujeres. Es verdad que ahora sí que se están haciendo otros estudios y hay algunos métodos ahí estudiándose, pero todavía no están en el mercado. De hecho, ha habido casos que han salido pastillas anticonceptivas para que las tomasen los hombres y no han salido al mercado porque no ha interesado. Eso es. Además, bueno, yo creo que, como bien decías, tenemos que romper el concepto de coitocentrismo para entender que la mujer no necesita de un cuerpo masculino para poder desarrollar su sexualidad, sino que tenemos que hacer cabida en este análisis a las mujeres que simplemente desarrollan su sexualidad con ellas mismas, y también a aquellas mujeres que deciden desarrollar su sexualidad con otras mujeres. Claro. Bueno, creo que para seguir un poco en esta línea vamos a definir un poco qué es eso de coitocentrismo y qué ejemplos pueden fomentar esta creencia, ¿no? Estos mensajes que nos van llegando y sin querer se nos van metiendo un poco en el subconsciente. Y es que, por ejemplo, sería un caso, vamos a irnos al extremo, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda entender. Esto del coitocentrismo lo podemos ver principalmente a través de la pornografía, ¿no? Sobre todo la pornografía gratuita, porque por supuesto que hay pornografía feminista, ¿no? Donde se enfatiza también en el placer femenino, pero la mayoría de plataformas son de pago. Entonces esa vamos a dejarla un poquito al lado porque no es la que no es la más asequible para todo el mundo, y si no tienes una cuenta que no pagas, pues vas a Google y ahí pinchas y lo que te sale no es eso. Entonces, ¿qué pasa en la pornografía? Pues a cualquier vídeo que te salga en pantalla principal, lo primero que se ve
es la penetración, ¿vale? Una práctica sexual con penetración, normalmente entre una pareja heterosexual, cisexual y sin una estimulación simultánea del clítoris. ¿Y esto qué significa? Pues que esto no está representando el placer femenino. Porque, a ver, el porno es ficción y es un estímulo visual. Y como tal, no tiene nada de malo, ¿vale? Simplemente si lo entendemos como ficción, un estímulo, un recurso con el que autoestimularnos, está bien. Pero es que, ¿cuál es el problema? Pues que hoy en día, con toda esa falta de información, esa falta de educación sexual, sobre todo enfocado al placer, ¿no? Al cómo son las relaciones sexuales en la vida real, pues el principal medio, sobre todo al que acuden los y las más jóvenes, es a la pornografía. Y a ver, y es que esto no debería sorprendernos. Me explico. O sea, los adolescentes y las adolescentes es un momento que tienen muchísima curiosidad, empiezan a resurgir esos sentimientos de me empieza a atraer esta persona, quiero hacer esta práctica, pero no sé cómo. Si nadie se lo cuenta, ¿dónde recurren? Pues buscan en internet, y esto es lógico. ¿Qué pasa? Que igual te pillan un momento que ya tienes una experiencia sexual suficiente para diferenciar entre qué es ficción y qué es realidad, pues lo diferencias bien y no vas a llevar a cabo lo que ves en la pornografía a tu casa. Sin embargo, si tú no tienes ninguna educación, no diferencias de que eso es ficción, obviamente te lo vas a tomar como que esas relaciones sexuales que estás viendo son realidad y lo vas a proyectar en tus futuras relaciones sexuales. Y esto es lo que no se puede permitir, es donde hay que incidir y donde donde se debería educar en cuanto al placer para hacer esta diferencia, ¿no? Porque es que la pornografía no es realidad, es ficción, y es que la vida real no es así. Eso es, o sea, incluso la propia pornografía cada vez se comprueba que afecta a más fenómenos de la sociedad, ¿no? Muchas veces, yo lo he comentado muchas veces, que parece que nos sorprende este tipo de aplicaciones que lo que buscan son encuentros sexuales en los cuales nos encontramos con una persona desconocida y empezamos a tener sexo sin apenas saber quién es esa persona o sin haber hablado antes con esa persona. Pero ¿qué modelos queremos que las nuevas generaciones establezcan a la hora de entablar relaciones sexuales si cuando ven un vídeo pornográfico en el minuto 1 ya las personas están desnudas, ¿no? Entonces, ¿cómo todos estos fenómenos afectan y la falta de educación sexual para que entiendan, como bien decías, eso, que es una estimulación, que es una fantasía, pero que no es la realidad y que no debería de ser la tendencia a través de la cual se desarrollen las relaciones sexuales entre iguales? Claro, y además es que ya llevándonos este tema un poquito al tema de la sexualidad femenina, al final tú entras a un vídeo y lo único que ves es una relación sexual con penetración, lo que digo, sin estimulación del clítoris, pero es que ya no es eso lo peor es que la mujer hace un papel como si estuviese recibiendo muchísimo placer, fuese multiorgásmica, estuviese recibiendo unos orgasmos increíbles sin estimulación del clítoris. ¿Y esto qué pasa? Pues que lleva a pensar a las mujeres que si yo no estoy recibiendo ese tipo de placer mediante esta práctica, no sé, igual es que tengo un problema. Entonces, no tienes ningún problema, ¿vale? Eso a todas las que nos estéis viendo, a vuestras parejas o lo que sea, no es así. Pero es lo que se puede llegar a pensar, ¿no? Porque al final si estás viendo algo en lo que no te sientes identificada, pues y está en la tele. Y claro, a ver, yo ahora mismo he puesto de ejemplo la pornografía, pero realmente no hace falta irse tan lejos. Simplemente piensa en cualquier película del cine convencional, en cualquier serie que haya relaciones sexuales, o sea, en el momento que ya se prevé que va a haber esa relación, directamente se pasa a la penetración. O sea, es que de verdad no me viene a la cabeza ninguna película, ninguna serie en la que haya una estimulación física, una masturbación compartida, algo más allá que la propia penetración. Eso es, y eso lo que provoca, como bien has dicho, es que muchas personas piensen que los raros o las raras son esas personas por no sentirse identificado con eso. No es como de si en las películas se dan estos fenómenos y parece que todo sale bien, porque cuando yo hago estos fenómenos me está faltando algo. Claro, exactamente. A ver, que las personas con vulva sienten placer a través de la penetración. Sí, claro, por supuesto, porque indirectamente se está estimulando el clítoris, ¿no? Pero se necesita, de hecho, la gran mayoría de las personas con vulva necesitan una estimulación directa del clítoris.
que luego ahí lo tengo, lo vamos a ver cómo funciona. Y bueno, también me gustaría dejar un poco claro que en la pornografía, ¿vale?, se fomentan los cuerpos normativos, en el sentido de que se muestra a una mujer súper normativa, ¿vale?, delgada, 90, 60, 90 a ser posible, unos genitales súper depilados, con los labios exteriores bien cerraditos, maquilladísimas, y de verdad, es que esto no es la realidad, no representan la diversidad corporal que existe en el mundo. Y luego es que ya no es eso lo peor, ¿no?, que muestren a ese tipo de cuerpos, sino que todo lo que se salga de eso parece un fetiche, en el sentido, se muestra como algo no normativo. Si igual me gusta una persona que no se haya depilado la vulva, me tengo que ir a la categoría de Heidi, porque si no lo encuentro. ¿Sabes? Ya es como darle otro significado que no es nada bueno. Efectivamente, ¿no? Porque si es, como bien dices, sentimos atracciones hacia personas que puedan tener más o menos peso que esos cánones que se ven, o que puedan tener otra serie de identificaciones, pues ahí caemos en un vacío. Incluso la comunidad trans siempre ha criticado mucho esto por aquellas personas que se identifican con un género opuesto, pero que no quieren o todavía no han podido pasar por una operación quirúrgica de reasignación de género, y dónde caben esos cuerpos, ¿no?, que parece, como bien dices, que son unos fetiches, unas fantasías súper extrañas de poder ver a una mujer con pene o poder ver a un hombre con vulva, y que es una realidad, que es que hay personas que no quieren pasar por ese cambio o que todavía no pueden pasar por esa reasignación de género y que no se encuentra dentro de la normatividad, o personas que presenten una diversidad funcional a nivel físico, por ejemplo. Ya estamos hablando de una serie de características que parece que son menos atractivas o que si nos gustan ya muchas veces tenemos que justificarlas socialmente, el decir, pues mira, a mí me atrae esta persona aunque puede que tenga alguna extremidad con alguna peculiaridad o que tenga alguna diversidad específica, y en cambio si es un cuerpo normativo no tenemos que justificar nada, todo el mundo entiende ese placer y esa atracción. Exacto, o sea, me ha encantado tu frase de, o sea, tienes que justificar, ¿no? Como si tuvieses que justificar que te está gustando un cuerpo real, un cuerpo que no está, que no encaja en los cánones de belleza que se han impuesto. O sea, de verdad. No, es algo que... Pues me parece que podría ser interesante para que sigamos un poquito, que abordemos, porque por ahí además nos preguntaban que si con sexualidad femenina nos estábamos refiriendo a mujeres o nos estábamos refiriendo a cuerpos con vagina. Realmente creo que la sexualidad femenina puede englobar a ambas realidades, y habrá determinados momentos en los que nos podremos centrar más en lo que es la propia anatomía de la vagina, y ahí sí que entrarían cuerpos con vagina y independientemente del género con el que se identifiquen, y en otro caso hablaremos de mujeres como el rol que la sociedad les asigna dentro de la sexualidad para saber un poquito todo esto. Entonces, si quieres, podríamos entrar un poco en lo que es la propia anatomía de la vagina y el clítoris. Vale. Sí, eso quería también ya para que quedase claro. Por ejemplo, hasta ahora hemos hablado un poquito, ¿no?, de los roles que tiene la mujer, ¿no?, dentro de la sociedad en cuanto a ese placer femenino, pero absolutamente todo lo que vamos a hablar ahora en cuanto a la anatomía femenina y respuesta sexual femenina, por supuesto, incluye toda aquella persona que tenga vulva. Quiero decir que no me importa que seas un hombre, que seas una mujer, que si tienes vulva esto es para ti. Eso es. Vale. Y luego, bueno, antes de empezar con qué es el clítoris, ya para cerrar esto y ya ver cómo de invisibilizada está la sexualidad femenina en la sociedad, se me ocurrió, ¿vale?, buscar en internet sinónimos de clítoris. Vale, pues mira, lo tengo aquí apuntado, esto es lo que me apareció. O sea, primera opción, sinónimo de clítoris: mutilación genital femenina, ablación, extirpación, excisión, clitoridectomía y resección. O sea, y yo me pregunto, ¿y dónde está aquí el placer? O sea,
de verdad, es el único órgano que tiene el cuerpo femenino, que tienen las personas con vulva, que únicamente está diseñado para darnos placer, que es su función, y eso no aparece por ningún lado. O sea, todo son connotaciones negativas, o sea, hasta ese punto. Eso es, y que incluso en muchos países, de ahí que salgan todos estos términos, se están vulnerando muchos derechos humanos, como puede ser el derecho a la propia dignidad y el derecho al placer del propio cuerpo, con este tipo de prácticas que se justifican a través de unas conductas sociales, religiosas, culturales, etcétera, y en ningún caso estamos viendo una extirpación de pene en ese tipo de sociedades que lo justifique. De ahí que el cuerpo femenino y el placer femenino quede completamente relegado a un método conceptivo y a un medio de gestación. Claro, exactamente. Además, es que si yo ahora pregunto a todas las personas con vulva que nos están viendo, ¿cómo fue la primera relación sexual que tuvieron? Es que no hace falta casi ni que dé tiempo para pensar. Es que seguro que esa primera relación sexual, esa primera vez que llaman, está asociada a la penetración. Y es frustrante, ¿no? Pensar que seguramente antes de esa primera relación sexual con penetración haya habido otros encuentros igualmente placenteros, aun habiendo orgasmo, pero que han consistido en masturbaciones compartidas o en sexo oral. Pero como no ha habido una relación sexual con penetración, no se considera relación sexual, ¿vale? No entra dentro de esta pudo ser mi primera vez. Y luego ya sin irnos tan más allá, la primera vez o lo común sería que la primera vez de todas y todos nosotros fuese con nosotros mismos, ¿no? Pues hasta este punto nos meten tantísimo en la cabeza. El niña, no te toques ahí, deja eso, no te toques, que es que de verdad hay muchísimas mujeres que hasta que no han tenido una relación sexual con otra persona, no se han tocado ahí. O incluso se han tocado, pero luego se han sentido culpables. Y esto viene todo por la idea del coitocentrismo que se nos va metiendo en la cabeza y que es con lo que hay que romper. Además es muy interesante eso que dices, ¿no? Porque muchas veces se genera la pregunta de cuándo perdiste la virginidad o cuándo mantuviste tu primera relación sexual. Y claro, muchas veces parece ser que en las mujeres la pérdida de virginidad se relaciona con la rotura del himen, por lo que conlleva la primera penetración. Pero yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Vamos a centrarnos, por ejemplo, en la particularidad de los hombres gays y bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, que en este caso no existe la rotura del himen, ¿no? Y es como, ¿cuándo perdiste la virginidad? Y lo que tú dices, muchas personas piensan en la primera vez que han mantenido una relación sexual con penetración, pero ¿cuántas masturbaciones, cuánto sexo oral, o incluso cuántas masturbaciones propias a uno mismo habrán existido antes? Y eso es el propio desarrollo de la sexualidad, se ha llegado a un orgasmo, se ha investigado con el propio placer y que parece que no se aborda como tal. Entonces, de ahí también la importancia de esa educación sexual cada vez más en personas jóvenes, porque quizá personas de 13, 14 años pueden no haber desarrollado relaciones sexuales con otras personas, pero están empezando a desarrollar prácticas sexuales con ellos mismos y con ellas mismas, y muchas veces tienen que ocultarlo a sus iguales porque van a decirles connotaciones de pero ¿cómo se te ocurre esto? O tú eres una guarra o no sé qué. Pero en cambio, pues lo que decíamos, ¿no? Si una chica se toca parece que ella es una guarra, pero si un chico se toca es un campeón porque qué guay que ya empieza a tener este tipo de cosas. Y ahí otra vez volvemos a caer en el papel que queda de la mujer y de cómo se le niega poder visibilizar ese desarrollo del propio placer. Exactamente, además esto está muy asociado, ¿no? con el concepto que has dicho de perder la virginidad. O sea, por ahí también, ¿qué pasa? Que las mujeres que tienen sexo con mujeres nunca perderían la virginidad, ¿no? En ese sentido. Y esto es absurdo. Otra cosa que afecta, ¿no? Este constructo social de la virginidad y de que una relación sexual para ser completa o plena tenga que incluir una penetración, eso, la consecuencia que tiene, al final no es más que quitar importancia a todo el resto de relaciones sexuales
que serían otras prácticas sexuales como la masturbación o el sexo oral, dándolas o sea, introduciéndolas como una vía, o sea, como una vía a esa práctica estrella que sería la penetración, ¿vale? De esa manera le estamos quitando tal importancia que ya hasta inconscientemente no las vas a disfrutar tanto, porque incluso hasta estás esperando que llegue lo mejor, ¿no? Que eso mejor sería la penetración, y es que no tiene por qué ser así. De hecho, práctica sexual sería todo, o sea, relación sexual sería todo, independientemente la práctica que realices, incluso independientemente de que haya orgasmo o no, ¿vale? Puede ser igualmente satisfactoria teniendo un orgasmo que no teniéndolo. Eso es, y también luego muchas veces el propio concepto que tiene la propia persona de su sexualidad, ¿no? Que parece que cuando vamos a tener un encuentro sexual con otra persona es una parte importante de nuestro día, lo tenemos que preparar, tenemos que cuidar mucho más la higiene, etcétera, etcétera, pero a lo mejor muchas veces nos vamos a masturbar a nosotros mismos y pensamos que simplemente lo hacemos por aburrimiento y que tiene la misma importancia en ese día que habernos preparado un café a media tarde, ¿no? Entonces, dar importancia a la propia sexualidad, a que existen muchas maneras de desarrollarse sexualmente y a que es igual de importante desarrollarse para con otras personas como para con nosotros y nosotras mismos, y entender que no una penetración tiene que ser o sea, que no es lo mismo la sexualidad que sexo, y que la sexualidad se puede representar a través de un beso, a través de una caricia, a través de un masaje, a través de ir a una playa nudista y poder ver otros cuerpos desnudos sin necesidad de tener contacto con esos cuerpos, etcétera, etcétera. Exactamente. Además, bueno, yo quiero también aclarar que no nos malinterpretéis, ¿vale? La penetración es una práctica sexual igualmente válida. Me explico, que me ha venido a mí a la cabeza y está muy bien, ¿vale? Que es totalmente válida, pero tiene exactamente la misma importancia y el mismo valor y el mismo placer, o incluso menos, que una masturbación o el sexo oral, ¿vale? O cualquier práctica que a ti te venga a la mente que te apetezca hacer. Eso es, efectivamente. Y que la sexualidad, eso es, y es que va muchísimo más allá, y para eso lo primero de todo es conocer tu cuerpo en su totalidad y no únicamente tus genitales, porque lo que decimos, el cuerpo es un punto erógeno, él en sí, él entero, con el que puedes sentir muchísimo placer. Y igual en un momento dado te apetece llegar más allá y mantener relaciones sexuales con la práctica que sea, o simplemente darte un masaje y te has quedado tan a gusto, ¿no? Y has sentido placer, es lo que necesitabas en ese momento, y no tiene por qué haber un más allá, porque para una relación sexual no tiene que seguir un patrón. No hay una guía de cómo tiene que ser una relación sexual. Es la persona quien tiene que crearla, y en cada momento, por supuesto, te pueden apetecer cosas diferentes. Sí, además, a raíz de lo que estás comentando, en una de las charlas también lo comenté, existe una charla TED en Internet que es muy interesante, que se llama La ecuación del sexo, a través de la cual también intenta romper un poquito estos parámetros de que tenemos que tener una relación sexual con otra persona, que tenemos que llegar a un orgasmo que muchas veces es la propia eyaculación, etcétera, etcétera, para poder desarrollar una sexualidad fuera de esos parámetros y que pueda ser válida para todas las personas. Puedan eyacular, no puedan eyacular, se encuentren en una relación con personas de su mismo sexo, del sexo opuesto, o simplemente que estén solas, etcétera, etcétera. Creo que esto es súper importante, y que todo el mundo se vea representado en este concepto de sexualidad que queremos trabajar, sobre todo todas aquellas mujeres, independientemente de si tienen una pareja heterosexual, si tienen una pareja del mismo sexo, o si desarrollan su sexualidad de manera individual con sus propios cuerpos. Exactamente, sí, sí. Además, bueno, y para terminar un poco el tema de los mitos, ¿no? Para desmitificar todas estas creencias acerca de la sexualidad, me gustaría decir que no existen dos tipos de orgasmos, ¿vale? Únicamente existe un orgasmo que es a través del clítoris, que por cierto os presento al clítoris, ¿vale? Esto es un clítoris, y él es el encargado de darnos todos los orgasmos, ¿vale? Siempre se ha dicho si tienes orgasmos clitorianos, vaginales, no, ¿vale? Todos son clitorianos. Otra cosa es que la estimulación sea indirecta y sea a través de una penetración vaginal, pero clitoriano siempre, ¿vale? Ya sea de forma indirecta o directa, que ahora vamos a ver qué es eso de estimulación directa o indirecta.
Eso es, pues si quieres vamos a pasar un poquito más a lo que es la propia anatomía y que las propias personas también puedan conocer sus genitales y qué partido pueden sacarles. Sí, sí, sí. Muy importante. Vale, pues ya os he dicho, ¿no? El clítoris tiene esta forma, pero el clítoris va internamente por dentro de la vulva. Así que para eso vamos a ver dónde está el clítoris en la vulva, que tengo yo mi maravillosa vagina lata para enseñaros esto, a ver si atino yo. Vale, lo primero de todo, todas las vulvas son diferentes, ¿vale? Cada una tiene un color, tiene un tamaño, algunas tienen los labios externos más grandes que los internos, algunas tienen los labios asimétricos, otras simétricos, todas tienen pelo, otra cosa es que la persona decida depilarse, que es perfecto, pero todas tienen pelo, ¿vale? Esto es algo natural y normal, no es obligatorio que la persona se depile, y vamos a ver cuáles son un poco sus partes. Esto de aquí, estos dos de aquí serían los labios exteriores, y estos dos de aquí, este y este, serían los labios interiores. Encontraréis en muchos libros que a veces los llaman labios mayores o labios menores, pero yo creo que a mí me gusta más por lo menos llamarlos exteriores e interiores, porque muchas veces hay personas que es que tienen los labios interiores más grandes que los labios exteriores, entonces si les llamamos menores y son mayores estamos discriminando a una gran cantidad de personas con vulva que lo tienen al revés, entonces no es justo eso. Luego tendríamos aquí, ¿vale? Sería el orificio vaginal, porque vulva sería toda la zona externa y vagina toda la zona interna, ¿vale? La cavidad que va para adentro. Esto sería el orificio vaginal, y aquí a los lados tendríamos las glándulas de Bartolino, que serían las encargadas de mantener la humedad natural de la vulva, ¿vale? De la lubricación externa. Y luego, por otra parte, tendríamos justo aquí, esta telita que veis sería el capuchón del clítoris, ¿vale? También sería el capuchón del clítoris, y si lo levantas un poquito, quedaría al descubierto el glande del clítoris, ¿vale? ¿Qué es el glande del clítoris? Pues justo es únicamente... A ver, ¿cómo hago yo esto? Sería únicamente esta bolita de aquí, ¿vale? Como esta puntita. Esto iría internamente de esta manera, y lo único que se ve es esto. Por cierto, si hay alguna que esté en su casa, que se sienta a gusto, tiene intimidad y quiere ir mirando a ver cómo es, pues ánimo. Eso, lo único que se ve del clítoris, ¿vale? Sería el glande, y esta es la zona externa, la que vemos. Si levantamos el capuchón, asoma. Hay personas que lo tienen más grande, otras que lo tienen más pequeño, otras que casi es imperceptible a primera vista, otros que lo tienen que levantar para verlo, ¿vale? Pero esto todo está bien, esa es la diversidad. O sea, está muy bien eso. Y luego, por último, entre el clítoris, que hemos dicho que está aquí, y el orificio vaginal, entre medias tendríamos la uretra, ¿vale? La uretra sería un agujero chiquitito entre el clítoris y la apertura vaginal. Y, vale, ¿qué pasa con el clítoris? Pues el clítoris, como vemos, iría... A ver, este mejor. Vale, iría así, ¿vale? Internamente, ¿qué pasa? Como he dicho, lo que vemos es el glande. ¿Y qué pasa con todas estas ramificaciones que vemos? Porque esto va internamente, pero es que abarca toda la zona genital. Me refiero, estas raíces que veis, ¿vale? Se llaman las raíces del clítoris, abarcan hasta la entrada de la vagina, es decir, rodean toda la apertura vaginal y uretral. Por ese motivo, cuando tenemos relaciones sexuales con penetración, se siente placer, porque de esta manera piensa que si esta raíz va internamente por dentro de la vagina, al estimular con penetración, estás estimulando el clítoris indirectamente, ¿vale? Esto sería de forma indirecta. Y estas otras dos ramificaciones que veis, que son más gorditas, se llaman los bulbos del clítoris, y esto abarcaría toda la zona de los labios externos e internos de la vulva, ¿vale? Entonces,
la estimulación de los labios externos e internos también es súper placentera precisamente por eso, porque estás estimulando de forma indirecta el clítoris. O sea, las personas con vulva cuando empiezan a estar excitadas, ¿no?, que van a tener una relación sexual, normalmente el clítoris, la zona externa, ¿vale?, lo que sería el glande, es súper sensible. O sea, no vayas directamente a tocar ahí porque seguramente duela. Y si estás con una persona con vulva que vas a mantener relaciones, aprovecha toda esta estimulación interna para dar placer a esa persona, ¿vale? Porque a medida que se vaya aumentando esta excitación, el clítoris se va a erectar. Sí, porque los clítoris también tienen erecciones. De hecho, cuando el clítoris entra en erección, pues lo que es la parte externa, la parte del glande del clítoris que se ve, aumenta de tamaño. La parte del capuchón se va levemente hacia atrás, dejándolo mucho más expuesto. Y a medida que se vaya aumentando esta excitación, ya sí vas a poder estimular el clítoris de manera directa. Eso sí, aún así hay personas que tienen el clítoris muy sensible. ¿Qué podemos hacer con esas personas? Pues en vez de estimular directamente lo que sería el glande del clítoris, puedes estimularlo un poco de manera lateral, ¿vale? Que está más cerca de la zona externa del clítoris, pero no llegas a rozarlo directamente y entonces evitamos eso que puede causar dolor. Y luego, ¿qué pasa con la penetración? Pues lo mismo, ¿no? Cuando una persona se va excitando, la vagina va lubricando por sí sola y hasta que no llegue ese momento de que la vagina está completamente lubricada, que has estado estimulando la zona externa de la vulva, el clítoris, besos, caricias, más zonas del cuerpo, todo, no vayas a la penetración porque es que no es momento, no está preparado, a menos que esté totalmente lubricado. Y aunque esté lubricado, la persona tiene que tener ganas, tiene que ser el momento y tiene que ser consensuado, ¿vale? Y bueno, por supuesto, no os olvidéis de que sí, que el clítoris es nuestro órgano encargado de darnos todo el placer del mundo y todos nuestros orgasmos. Pero que es que el órgano más importante para alcanzar un orgasmo es el cerebro, ¿vale? Si el clítoris y el cerebro no están en sintonía, olvídate. Si estás pensando en otras cosas o tienes presión, que te metes presión tú sola o te sientes presionada porque igual dices, es que llevo mucho rato y estás pensando en, tengo que tener un orgasmo ya desde ese momento olvídate, porque si lo estás pensando es que no va a llegar. Entonces, para esto lo único que se requiere es consentimiento, ¿vale? Lo primero de todo, por supuesto, querer hacerlo y dejarte llevar, vivir el momento, sentir el placer en ese momento y no presionarte. Porque en el momento que empiezan las presiones y el tengo que hacer algo, ahí es cuando cerebro y clítoris no coordinan. Eso es, además es muy importante también dejar claro que no existe un tiempo específico para poder llegar al propio orgasmo, sino que habrá cuerpos que lleguen antes y habrá cuerpos que lleguen después, y que el sexo no es una práctica en la cual tengamos que cumplir las expectativas de la otra persona cuando estamos realizándolo con otras personas. Es decir, no tenemos que cumplir la expectativa de tener que llegar al orgasmo en el mismo momento, de tener que favorecer el orgasmo de la otra persona, etcétera, sino que tiene que haber una sintonía, tiene que haber una conexión y tiene que haber una libertad de poder desarrollar esa sexualidad. Y si una persona acaba antes y otra persona acaba después o llega al orgasmo más tarde, que no es ningún problema y que forma parte de toda esta diversidad sexual que estamos hablando. Exactamente, además es que lo que has dicho, bueno, lo del orgasmo simultáneo, eso es un mito como una casa de grande. O sea, quiero decir, el orgasmo simultáneo, si te pasa, ole, perfecto, ¿no? Pero que es que no es lo común. O sea, que es que lo más difícil es que haya un orgasmo simultáneo. Quiero decir, cada persona necesita su tiempo. Seguramente un miembro de la pareja necesita una estimulación igual más intensa, la otra persona más suavidad, entonces eso quizás, depende de qué practicas, no va a ser compatible y no va a ser posible un orgasmo simultáneo. O sea que esto no tiene que ser el objetivo porque no es real. Y bueno, olvidarse por supuesto de las expectativas, que es que no es una competición.
No hay unas expectativas que cumplir y por supuesto no hay que hacerlo por agradar a nadie. Eso es, que muchas veces parece que cuando conseguimos ese acercamiento, esa intimidad con una persona que puede ser muy atractiva para uno mismo, ya entramos en tiene que salir bien, porque no quiero que piense, porque no quiero que se vaya. Sí, si realmente no fluye esa naturalidad, esa libertad a la hora de desarrollar la sexualidad, creo que no serviría de nada cumplir ninguna expectativa, porque iría en contra del propio placer de la propia persona. ¿Y de qué sirve tener a alguien si no puedes estar disfrutando de ese hecho? Exactamente, es que la única norma de una relación sexual sería la de disfrutar. Luego cada persona ya sabrá cómo quiere disfrutar, pero la única, porque si no estás disfrutando en eso, o sea, es la base, es algo bueno, es algo que solo te puede, con lo que solo ganas, ¿no? Estás compartiendo unos sentimientos, una intimidad, incluso hay casos en los que estás compartiendo momentos de máxima vulnerabilidad, ¿no? Personal con otra persona. Entonces, si no te sientes a gusto, si vas a hacer algo que no quieres hacer, no lo hagas, sal de ahí porque no te va a traer nada bueno. O sea, hay que hacerlo porque realmente quieres y porque vas a disfrutar. Y que también se entienda que, lógicamente, mantener una relación sexual con otra persona muchas veces parece que la mayor importancia se da a compartir los cuerpos desnudos con la otra persona, pero realmente va mucho más allá, sino que es que estamos compartiendo una parte muy íntima de nosotros y de nosotras, que es el propio placer y la búsqueda de ese placer. Y ahí es donde tenemos que hacer ese hincapié, ¿no? A la otra persona le estamos demostrando de qué manera nuestro cuerpo está encontrando ese placer, independientemente de mostrar un cuerpo desnudo, que, como bien hemos dicho, cada uno es completamente distinto, pero es muy fácil poder sentir atracción hacia un cuerpo, pero muy difícil conseguir encontrar el placer a través de esa interacción. Claro que sí, además que luego cada persona, es que ya independientemente de la relación que tengas con esa persona, ¿no? Que tengas una relación sentimental, afectiva o únicamente sexual, o que quieras volver a ver a esa persona o que no quieras volver a verla, pero si estás ahí en ese preciso momento manteniendo una relación con esa persona, estás compartiendo mucho, ¿vale? Independientemente de lo que vaya a pasar después o de la idea o de la relación que tú quieras tener con esa persona, sino que es en ese momento y en ese ahora en el que estás compartiendo. Y por favor, esto es muy importante porque, como has dicho al principio de la charla, Oliver, que hay aplicaciones de móviles que parece que únicamente se usan para tener un encuentro en el aquí y ahora, yo me quedo a gusto, tenemos una relación sexual rápida y yo me quedo a gusto, si tú te has quedado a gusto, no me importa. Y es que esto es lo que no se puede consentir, ¿vale? Porque independientemente de que el encuentro sea para una relación sexual, si está consentido, está bien, pero por favor, piensa que esa persona tiene unos sentimientos, tiene una vida, tienes unas emociones, tiene una historia en su pasado que no conoces y no sabes tampoco ni cómo le puede afectar eso. Y por supuesto que es que una relación sexual se tiene que basar en el respeto. O sea, tú no puedes llegar aquí y decir, te utilizo para mi propio placer. A ver, que es que en una relación sexual todos, ¿vale? Somos sujetos deseables y deseantes. Me explico, al igual que debes recibir placer, también es tu responsabilidad dar placer a la otra persona, me refiero. No puedes utilizar a una persona para tu propio placer, es que para eso no necesitas a una persona. Te quedas en tu casa, tienes dos manos, ¿vale? La alcachofa de la ducha, lo que quieras, pero por favor, no utilices a una persona con este objetivo porque no es humano, no lo estás respetando. Eso es súper importante, eso que acabas de comentar, y esas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer una relación mucho más allá de la propia atracción física. Y también quería preguntarte, porque antes has estado comentando la existencia de un único orgasmo en las personas con vagina, y me gustaría preguntarte por el caso de los multiorgasmos. ¿Existen, no existen? ¿Es un mito, es una realidad? Vale, sí, los multiorgasmos existen. De hecho, todas las personas con vulva tienen capacidad multiorgásmica, ¿vale? Simplemente por fisiología, como respuesta sexual humana, somos multiorgásmicas. ¿Qué pasa? Que eso en aspectos generales. Vamos a ver, luego cada persona es un mundo, cada persona es única, lo vive de una manera, y habrá personas que, perfecto, pueden seguir con la estimulación y se pueden continuar, ¿no? Un orgasmo detrás de otro.
Y habrá personas que después de una estimulación igual tienen que reducir la estimulación intensa más directa en la zona externa del clítoris y tienen que estimular otras zonas y luego ya continuar con la estimulación externa, o habrá otras personas, y las hay, que directamente una vez que han tenido un orgasmo es un no me toques, o sea, déjame que se me pase porque duele, ¿no? Que les da tal sensibilidad que no se puede seguir estimulando. Y esto, una cosa ni es mejor ni es peor que otra, cada persona es diferente y es la diversidad en lo que existe. Eso es, porque además siempre ha sido como un tema muy, muy llamativo, ¿no? Aquellas mujeres que presumían de ser multiorgásmicas, entonces demostrar que no existen determinadas mujeres multiorgásmicas, sino que todas tienen esa capacidad y que también los multiorgasmos no tienen por qué ser positivos, sino que va a depender del propio cuerpo de cada persona el que quiera parar o no después de haber experimentado un orgasmo. Claro, exactamente. Y bueno, ahora que me hablas de multiorgasmia, me gustaría también hablar de otras dos respuestas sexuales que tienen las personas con vulva, que serían la eyaculación femenina y el squirt. Porque esto es algo, ¿no?, que todo el mundo habla, todo el mundo le suena la palabra del squirt, pero hay muchísimas dudas. Bueno, de hecho, lo que os voy a contar hasta ahora son los últimos estudios y lo que está un poco más concretado, ¿vale? Pero es algo que se sigue estudiando y todavía no hay una unanimidad total en cuanto a este tema. Entonces, la eyaculación femenina, ¿vale? Mira, recordad que la uretra estaba entre el clítoris y la apertura vaginal, ¿vale? La eyaculación femenina tendría lugar en las glándulas de Skene o parauretrales, y estas dos se sitúan exactamente a los lados de la uretra. Pero esto no siempre es así, ¿vale? Hay veces que aparecen de forma externa, ¿vale?, a los lados de la uretra, y otras veces que están de forma interna, es decir, que desembocan en lo que sería la uretra, pero por dentro del cuerpo, ¿vale? No en el orificio uretral. Entonces, la eyaculación femenina va a salir por estas glándulas parauretrales o de Skene. Y por este motivo se observa que a veces sale por ahí y otras no, pero sería o que sale a los lados de las glándulas o directamente por la uretra. ¿Qué es la eyaculación femenina? La eyaculación femenina es un líquido blanquecino y muy escaso, ¿vale? Puede ir desde 1 mililitro hasta 15 mililitros. Se caracteriza por eso, porque es blanquecino, ¿vale? Es más escaso y es, bueno, incluso a veces puede llegar a ser imperceptible. Quiero decir, hay veces que ni siquiera te has dado cuenta que ha salido, y otras puede salir una vez que has terminado la relación sexual, vas al baño, haces pis y ahí sale, y pues tampoco vas a ponerte a mirar, ¿no? Si es en ese caso seguramente tampoco te enteres. Y bueno, lo importante de la eyaculación femenina es que se expulsa de manera involuntaria, ¿vale? Esto es algo que no se puede controlar. Tú no puedes decir, es que quiero tener una eyaculación femenina, a ver, esto o sale o no sale, y no es ni mejor ni peor que salga o no salga, ¿vale? No es ningún placer extremo. Cuando sale es simultáneamente con el orgasmo o en momentos de muy, muy alta excitación, ¿vale? Si no tiene lugar la eyaculación femenina. Por ahí nos preguntan, y luego, ¿sería posible la eyaculación femenina sin orgasmo? En momentos de muy, muy, muy alta intensidad, o sea, excitación, perdón, sí, creo que antes he dicho, sí, la eyaculación femenina sale a la vez que el orgasmo, ¿vale?, simultáneamente, o en momentos de muy, muy alta excitación. Ok. ¿Y qué pasa con la eyaculación femenina? Pues que a veces se confunde, ¿vale?, con la respuesta sexual del squirt. Y es que el squirt es otra cosa completamente diferente, ¿vale? El squirt directamente es expulsado por la uretra, ¿vale? No sale por la vagina, sale por la uretra. ¿Qué pasa con este? Que se origina en la vejiga y se denomina como orina diluida. Pero, vale, que tenga este nombre, no os asustéis porque no es orina, ¿vale? Simplemente es porque se origina en la vejiga
y debido a la altísima excitación del cuerpo, la vejiga, ¿vale?, se llena repentinamente. En este momento de muchísima excitación se expulsa y vuelve a vaciarse. Simplemente este es el motivo. ¿Y por qué se caracteriza el squirt? ¿Cómo se puede diferenciar de la eyaculación femenina? Pues esto es muy sencillo. Es un líquido inoloro, ¿vale? No huele, incoloro, no tiene ningún color, es transparente y es muy, muy líquido y abundante, ¿vale? O sea, fijaros, si es abundante, que la cantidad puede ir desde una taza de café grande o de té hasta los 900 mililitros, ¿vale? Esto es mucha cantidad de líquido. O sea, que quiero decir que es que si te ha pasado, lo sabes, ¿vale? Que luego, otra cosa, esto es importante, pensad, ¿vale?, que las veces que se está excitada, ¿vale?, que estás en un momento de muy alta excitación, el cuerpo humano está diseñado para no mear en ese momento, ¿no?, para no orinar en un momento que estés excitada. Entonces, si te sale esta gran cantidad de líquido, esto es porque no es orina, ¿vale? Igual si en algún momento dado se sale un poquillo como más amarillo o lo que sea, puede ser porque igual había algo de orina dentro de la vejiga en el momento que has tenido la respuesta sexual del squirt, ¿vale? Porque al final piensa que si se origina en la vejiga, pues luego sale junto, pero no va a haber más cantidad de orina, o sea, es que no es orina. Por ahí nos están preguntando si siempre que hay un orgasmo tiene que haber eyaculación femenina. No tiene por qué. De hecho, lo que ya digo, la eyaculación femenina, que es lo que hablábamos antes, no hay veces que puede llegar a ser imperceptible, ¿vale? Que ni siquiera se ve. Habrá personas que le salga muchas veces este líquido blanquecino y otras que no le haya salido nunca y no pasa nada, ¿vale? No es algo indispensable. Y por ahí también preguntaban si se podía reprimir la eyaculación femenina y, como bien has dicho, al ser un fenómeno completamente involuntario, no existe capacidad de poder reprimir o de poder favorecer este fenómeno. Exactamente. Eso es. Pero claro, esto, ¿vale?, es la eyaculación femenina. Es algo completamente diferente del squirt. Como ya hemos visto, son dos líquidos diferentes. El squirt es súper abundante, transparente, inoloro, incoloro. Pero ¿qué pasa? Que se puede producir, ¿vale?, tanto antes como durante como después del orgasmo, ¿vale? El squirt no va asociado al orgasmo. Y esto es una creencia que muchas personas piensan y sí, a ver, claro que te puede pasar en el momento de tener un orgasmo, ¿no? Pero no tiene por qué. De hecho, muchas veces está constatado, vamos, que pasa antes o después. ¿Por qué? Porque el squirt, cuando sucede, es en momentos de muy, muy alta excitación, ¿vale? No por el orgasmo en sí, sino por los niveles altos de excitación. Y suele ser por una excitación muy alta y muy intensa. Por ahí alguien nos está preguntando que si cuando se produce una penetración entre un hombre y una mujer y la mujer experimenta como ganas de orinar, que si eso es el squirt. Sí, exactamente eso, esa es la sensación, ¿no?, de cuando vas a tener un squirt. Por otra parte, porque para que no se me olvide, ¿vale? Ahora sigo con la pregunta. El squirt no tiene por qué ser un chorro a presión enorme, ¿vale? Puede salir con más, menos presión y esto va a depender del momento, de la persona y de la excitación, ¿vale? No tiene por qué ser así como una pistola de agua. Vale, volviendo a la pregunta, la particularidad que tiene el squirt es que también es involuntario, porque hay personas que les sale de manera involuntaria, pero por el contrario sí es algo que se puede llegar a provocar. Es decir, si tú empiezas a conectar con estas sensaciones que te llevan a esta respuesta sexual, sí, claro, puedes provocarlo. De hecho, la pregunta, ¿no?, que nos han preguntado es si noto esa sensación de que me voy a mear encima. Es que sí, o sea, esa es la sensación. ¿Qué pasa? Que como no nos han educado, como no nos han dicho que esto existe, ¿vale? Sí, a ver, es que es lógico. Si tú notas una sensación muy parecida a cuando te haces pis, tú lo cohibes, ¿no? Dices, para, porque te asustas y es como, me voy a mear encima, pero no
no te asustes y no va a ser orina, sería esta respuesta sexual, ¿vale? Sería el squirt. Y de hecho, para conseguirla, lo que se recomienda más, ¿no? Se puede lograr de muchas maneras, pero, por ejemplo, para una persona, para ir conectando con esas sensaciones, con esa sensación de me voy a orinar, pues sería estimulando el punto G, ¿vale? Y simultáneamente con el clítoris. Por supuesto, estando relajada y dejándose llevar, porque ahí tienes que tener un control brutal de respiración y de relajación para dejarte llevar por esas sensaciones, porque es una sensación que tú tienes asociada a hacer pis y dices, estoy en un sitio que no es el baño, entonces ¿cómo voy a hacer esto aquí? Entonces al principio pues puede costar. Voy a aprovechar este momento ahí de interés máximo. Nos habíamos quedado, que era el tema del squirt, y como muchas veces a las mujeres parece ser que no se les había educado para que esa sensación pudiese ser habitual dentro de una relación sexual. Exactamente, al final lo que decimos, ¿no? Es una sensación que no tienes asociada como dentro del placer de una relación sexual. Entonces, pues puede asustar, ¿no? Es como, vamos a ver, yo estoy sintiendo que me hago pis, voy a parar y te cohibes. Entonces ya no te dejas llevar y no se experimenta esta respuesta sexual. También he de decir que no a todas las personas con vulva les sale de manera esporádica. Quiero decir que mucha gente, a ver, al final el squirt no deja de ser una moda, ¿no? Quiero decir, es una respuesta sexual, ¿vale? Porque existe, pasa y ha existido siempre, pero precisamente por esto, porque ha existido siempre y no se ha hablado, y es ahora cuando se habla y se está normalizando un poco más, que menos mal, pues es cuando la gente también se está poniendo como quiere experimentarlo, ¿no? A ver, a ti te dicen que tú puedes tener otro tipo de sensaciones y prácticas, y dices, pues voy a probar, ¿no? Además, si me dicen cómo, pues pruebo, lógicamente. Y por ese motivo también ahora es como que estuviese un poquito de moda en ese sentido, ¿no? Pero no es algo nuevo ni algo que no haya pasado antes. Vale. Diferentes preguntas que hemos ido recogiendo nos decían que si... A ver, ¿cómo es? Que si cuando tenemos esa sensación, que porque a veces no se consigue, ¿no? Cuando la mujer puede experimentar esa sensación de tener ganas de orinar, ¿por qué no se consigue? Y si puede ser normal que después de la relación, cuando se acude al baño, esto pueda generar dolor. Vale, depende el cómo se haya intentado obtener un squirt, ¿no? Si igual la estimulación ha sido muy fuerte. Piensa que en el momento que estás manteniendo relaciones sexuales, tu nivel de excitación está muy alto, y esto significa que tu umbral del dolor baja muchísimo. Entonces, igual depende la fuerza quizás o la intensidad con la que hayas intentado tener un squirt, en ese momento puede no haberte dolido, pero es que las paredes vaginales son un músculo, y también si las ejercitas demasiado tienen agujetas, y hay que darlas un tiempo, ¿no? Para volver a la normalidad. Entonces, en un momento de una estimulación muy fuerte o muy intensa, también puede pasar esto, que se haya producido una pequeña lesión, no te hayas dado cuenta, porque realmente en ese momento no te ha dolido, pero en el momento que baja la excitación, claro, ahí sí sale el dolor, ¿no? Entonces, claro, no sé exactamente la experiencia, ¿no? Pero bueno, puede ser un motivo. ¿Que por qué a veces no sale? Pues porque ya, el squirt ya no solo va a depender de que hagas bien la estimulación, sino piensa que tú estás expulsando una cantidad muy grande de líquidos, y en ese momento no tienes la hidratación adecuada en tu cuerpo, seguramente no pueda producir esa cantidad de agua, de orina diluida, ¿no? Como para producirse el squirt. Entonces, para esto es necesario estar súper bien hidratada, relajada, por supuesto, porque muchas veces si se tensa y no te dejas llevar en su totalidad, no va a salir.
Y luego lo que sí me gustaría aclarar es que no, la sensación, ¿vale? No es la de un orgasmo. Quiero decir, es una respuesta sexual completamente diferente, porque hay veces que las personas dicen, oh, qué guay, yo esto lo quiero probar. Vale, genial, pruébalo. Pero las expectativas, ¿vale? No te las pongas al nivel de un orgasmo, porque la sensación no tiene nada que ver. Es que es una sensación completamente diferente. ¿Vale? Un orgasmo, por supuesto, es una respuesta sexual total, o sea, vamos, que es que eso, que no tiene nada que ver. Y por supuesto, el squirt no creas que te va a marcar un antes o un después en tu vida sexual. Me explico, no es algo imprescindible, ¿vale? Simplemente si te apetece experimentar, perfecto, para eso tienes tu cuerpo, descúbrelo, experimenta y disfrútalo. Pero que no es algo, ¿vale? No es un objetivo al que tengas que llegar en tus relaciones sexuales ni algo obligatorio. Eso es. Pues la verdad es que yo creo que nos has explicado un montón de cosas que muchas veces son desconocidas por eso mismo, ¿no? Por la propia visión que existe desde la perspectiva de la sexualidad de todas estas experimentaciones y de esa sensación de desconocimiento cuando surge esta sensación y decir, ¿y esto que me está pasando qué es? ¿Qué ocurre? ¿Es normal? ¿Me va a gustar? O mismamente si me encuentro a lo mejor dentro de una pareja en la que la otra persona no identifica estos fenómenos, ¿cómo puede reaccionar al ver que yo estoy experimentando un squid y a lo mejor la otra persona va a decir, mira, lo siento mucho, pero se me acaba de cortar el rollo, no quiero seguir manteniendo esta práctica y es una completa desinformación total que muchas veces, por eso mismo que hablamos de las expectativas, de no voy a generar una respuesta que a la otra persona le pueda desconcertar, muchas veces se puede inhibir y la gente habrá experimentado esto tantas veces, pero nunca habrá querido probar qué ocurre, que ahora mismo están descubriendo muchas cosas. Exactamente, además me gustaría añadir a eso que ahora con el boom de los succionadores de clítoris, como el Satisfyer, mira, lo que hace... espérate, mira, lo tengo por aquí. Vale, lo que hace el succionador de clítoris, ¿vale? Esto ya es con pelos y señales, ¿eh? Vale, lo que hace el bichillo el Satisfyer, es estimular directamente lo que sería el clítoris. ¿Qué pasa? Que esto funciona por unas ondas que lo que hacen es estimular el clítoris en toda su totalidad, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es poner la boquilla del Satisfyer justo en el glande, en la parte que vemos, pero realmente se está estimulando en su totalidad. Entonces, ¿esto qué hace? Que se experimente una excitación muy repentina, muy intensa, en un momento dado, en todo el clítoris en su totalidad. Y es por esto que muchas personas con vulva están experimentando el squirt gracias al Satisfyer, vamos, a los succionadores de clítoris, me da igual cuál, porque es un momento de una excitación muy alta y muy repentina. Entonces se lo ponen y sale involuntariamente. O sea que no únicamente se puede conseguir a través de la estimulación del punto G. Eso es. Y bueno, creo que también podría ser interesante, ya que estamos abordando la sexualidad en las mujeres y en los cuerpos con vagina, que nos cuentes un poquito cómo puede afectar la menstruación a la sexualidad de las mujeres. Vale. Pues en primer lugar, la menstruación como tal no debería afectar, ¿no? a nuestra sexualidad, a nuestras relaciones sexuales. En primer lugar, las personas menstruantes somos cíclicas en el sentido que vamos teniendo unos ciclos a lo largo del mes y uno de ellos es el ciclo menstrual, cuando tenemos la menstruación. Y igual que vamos cambiando de ciclos, nuestro deseo sexual va cambiando a la vez. Y es cierto que el cambio hormonal afecta de diferente manera a cada persona menstruante, pero sin embargo muchas personas con vulva afirman que es que durante los días de la menstruación, durante la fase menstrual, les sube muchísimo el deseo sexual y están mucho más excitadas. Entonces, pues siempre que apetezca,
por supuesto que es una opción totalmente válida. De hecho, pues si te apetece, pues mejor, ¿no? Es muy divertida y aprovéchalo. Claro, esto, ¿qué pasa? Siempre que no tengas un tabú de por medio, ¿vale? Para esto es necesario, pues, normalizar el tener relaciones sexuales aun estando en la fase menstrual, porque es que tener la regla no es un inconveniente, ¿vale? Que se puede manchar la sábana, pues mira, pon una toalla, que eso va para la lavadora y ya está, o vete a la ducha, o haz otro tipo de prácticas sexuales, ¿vale? Que ahora que existe la copa menstrual, tú te pones la copa ya y haces lo que te da la gana y es que no manchas nada, ¿sabes? Que es que no debería ser un inconveniente. Y por supuesto, no es algo malo, o sea, no es malo y no da asco, o no debería dar asco, ¿vale? No, o sea, no deja de ser sangre, ¿vale? Nuestra, que es parte de nosotras, es parte de nuestra naturaleza, y vamos a ver que tenemos que vivir ¿cuántos años? Entre 40 y 50 años, bueno, tanto no, pero imagínate casi 40 años conviviendo con la menstruación, pues oye, vamos a llevarnos bien con ella, ¿no? Que va a venir una vez al mes, por favor, cuanto mejor nos llevemos con ella y más la aceptemos en nuestras vidas, pues mucho más sana va a ser esa relación. Y bueno, claro, siempre hacerlo, eso, sí, que se haga por gusto, ¿vale? Porque te apetece, porque quieres hacerlo y sin presiones de ningún tipo. Tal cual, porque también es cierto que muchas veces puede provocar a lo mejor dolor o molestias a nivel físico y eso puede ocasionar que en ese momento no se tengan ganas de mantener una relación. Eso es. Claro, exactamente. Pero vamos, que entendiendo la menstruación como menstruación, quitando los dolores o molestias que cada persona pueda tener en particular, vamos, eso no es un problema, no debería ser un problema. Al contrario, es que la menstruación lo que hace es lubricar muchísimo más la zona y facilitar las cosas, es que te aumenta la excitación. Tal cual. Y bueno, por ahí también nos habían comentado otros recursos si teníamos reparo a la hora de manchar, que era el soft tampón, como otro recurso más a la hora de poder utilizarlo, como bien comentabas tú antes también, la copa menstrual o mismamente utilizar una toalla. Y si te parece bien, vamos a hacer un pequeño aterrizaje en la salud sexual, porque hemos estado abordando toda esta sexualidad, este papel principal que tiene que adquirir el placer en el desarrollo sexual de las mujeres, de sus propios cuerpos, de todas aquellas personas, independientemente de cómo se identifiquen con qué género, pero que tengan una vagina, pero también, lógicamente, a los cuerpos con vagina les afectan las infecciones de transmisión sexual y esto tiene también un abordaje muy particular porque muchos de los mensajes que se transmiten desde los ámbitos comunitarios y los ámbitos de promoción de la salud siempre han ido enfocadas al hombre, ya sea en relaciones homosexuales o heterosexuales, con el uso del preservativo, pero siempre hacia el hombre, aunque existan también preservativos que pueden utilizar las mujeres, y creo que también tienen que tener su protagonismo y sus particularidades dentro de este abordaje. Sí, exactamente. Al final es como que se le ha quitado el punto de enfoque en que las personas con vulva puedan tener puedan ser igualmente susceptibles ante las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Es como que se ha enfocado muchísimo más en la anticoncepción y no tanto en la prevención de infecciones de transmisión sexual. Y esto también tiene mucha repercusión en que, además es que esto a mí me lo ha preguntado mucha gente, y esto es el mito de que las mujeres que tienen sexo con mujeres no tienen infecciones de transmisión sexual. Y es que esto es totalmente falso, ¿vale? O sea, es que independientemente de la orientación sexual que tengas, eres igual de susceptible a infectarte por una infección de transmisión sexual. Es decir, el riesgo no estaría en la práctica, no en tu orientación. Es decir, si tú eres mujer y, eres una persona con vulva, pero aún así te gusta mantener sexo anal, ahí vas a tener el mismo riesgo que cualquier otra persona que tenga sexo anal, por ejemplo, frente al VIH, ¿no? Que sería la práctica que más riesgo tiene para infectarse de VIH.
Eso es, muchas veces caemos en el prejuicio de presuponer qué prácticas sexuales tienen determinados colectivos, en concreto este que has nombrado de mujeres que tienen sexo con mujeres, y de ahí restar esa importancia, ¿no? Dejar claro que muchas infecciones de transmisión sexual tienen mucho riesgo para la transmisión a través del sexo oral, y eso es independientemente del genital que pueda tener la persona, ya sea un pene o una vagina, y que muchas veces cuando nos encontramos con dos personas con vagina interpretamos que no puede existir una penetración, pero no olvidemos que existen los juguetes, que existen las manos, que existen un montón de prácticas a través de las cuales si yo le estoy realizando un fist a una persona puede haber contacto de sangre, que si yo estoy compartiendo un juguete que primero me he introducido en el cuerpo y luego se lo introduzco a la otra persona, puede haber también una transmisión de esa sangre si no se ha limpiado previamente, que no demos por hecho que las mujeres que tienen sexo con mujeres tienen unas determinadas prácticas, sino que al igual que cuando viene una persona, hombre gay, bisexual, heterosexual, o una persona heterosexual, le preguntamos por sus prácticas, que hagamos lo mismo, y que yo creo que además esto también es una cosa que incluso llega a afectar ya no solo a la sexualidad, sino a la propia salud, ¿no? A si va una mujer que tiene sexo con mujeres, la discriminación que sufre cuando acude a un ginecólogo y qué preguntas le hacen y cuáles no le hacen, porque dan por hecho que ciertas prácticas no tienen ese riesgo, como bien comentabas tú. Exactamente, o sea, se da por hecho que si no al final es un poco volver, ¿no?, al principio de lo que hemos empezado a hablar del coitocentrismo, ¿no?, que se enfocan las prácticas sexuales en cuanto a que haya una penetración, y es que esto no tiene por qué ser así. Penetración anal puede tener absolutamente todo el mundo, porque aquí culito tenemos todos, pero por ejemplo, una penetración vaginal es que aunque estés con otra persona con vulva, es lo que dices, se pueden utilizar juguetes, se puede realizar cualquier práctica, ¿no?, cualquier juego que mientras no se utilice, por ejemplo, un preservativo por práctica y por persona, también para los juguetes sexuales, se está teniendo el mismo riesgo. Y es como, pues si es que si no has tenido una relación sexual con penetración y por supuesto con un pene, no te preocupes que no tienes nada. Y eso no es así, eso no es real. Además, esto es una cosa que siempre se ha demandado mucho, porque las entidades de salud sexual de ámbito comunitario, seamos entidades LGTB o seamos simplemente entidades que no nos enfocamos a un colectivo concreto de la población, como por ejemplo es el caso del Comité de Salamanca, siempre tenemos determinados recursos para el colectivo de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, pero en el caso de las mujeres nunca llegamos a encontrar recursos para poder abordarlo, ¿no? O sea, podemos encontrar recursos en mujeres heterosexuales, que además muchos de ellos no están enfocados a la sexualidad o al riesgo que conllevan esas prácticas, sino que están enfocados al embarazo. Volvemos a entrar otra vez en el papel conceptivo que tiene el cuerpo femenino, y ya si estamos entrando en el colectivo más concreto de mujeres que tienen sexo con mujeres, y ahí no encontramos ningún tipo de recurso sobre salud sexual, sobre riesgos que pueden asumir o sobre información que se les puede dar. Exactamente, por ejemplo, desde Adara sí que, antes de empezar todo esto de la cuarentena, tenemos los preservativos receptivos, ¿no? Que sería, mira, he cogido uno para enseñarlo, que el paquete sería más o menos como esto. Que bueno, si alguien quiere, pues esto se puede pedir. Y mira, os lo voy a enseñar para que veáis cómo funciona. Y es que, lo llamamos receptivo porque es el que recibe, ¿no? O sea, ya sea un juguete sexual o un pene, ¿vale? Esto lo que se hace, se va con un arito en la parte de arriba, y este arito es extraíble. Entonces, para ponerlo, ¿cómo se pone? Pues se cogería en forma de infinito o de 8 y se introduciría en la vagina, ¿vale? O sea, se iría metiendo, vas empujando con el dedo y una vez dentro, esto quedaría fuera. Vale, y diréis, ¿qué es esto? A las personas que no lo habéis visto nunca, pues es que esto está muy bien porque es que te ofrece también protección frente a ITS que se transmitan únicamente por rozamiento. Es decir, mientras yo tengo esto puesto en la vulva, imagínate que esto es la vulva, pues en el rozamiento yo estoy evitando
infecciones de transmisión sexual, como puede ser el herpes genital o el virus del papiloma humano, ¿vale? Que se transmiten por rozamiento, porque esto está recubriendo mis labios. Luego, otra ventaja que tiene, que no es de látex. O sea, esto es apto para personas alérgicas al látex. Y bueno, la ya superventaja de todos es que te lo puedes poner entre hasta 6 horas antes, 6 o 7, ¿no? Te lo puedes poner 6 horas antes. Entonces, ¿con esto qué consigues? Pues que si prevés que vas a mantener una relación sexual y igual en el momento tienes ese pensamiento de es que me va a cortar el rollo, pues no te preocupes que así no se te corta. Esto ya está puesto. Entonces ya dices, pues está puesto, o que tienes miedo, ¿no? Que quieres utilizar preservativo porque es tu decisión y quieres utilizarlo y te da miedo que la otra persona, pues el típico comentario de es que no me gusta el preservativo, o bueno, cantidad de comentarios que se oyen que vamos a ver que si una de las personas quiere utilizar preservativo, entonces hay que utilizarle, ¿no? Porque en eso consiste el consentimiento. Y bueno, pues que te da esa ventaja, ¿no? En el sentido de que ya está puesto, es tu decisión utilizar preservativo y ya ahí lo tienes. Desventaja, pues que si no lo consigues en un centro de prevención de infecciones de transmisión sexual que se distribuyen gratuitamente, esto es carísimo. O sea, la verdad. Y ahí vemos un poco también las desventajas de la sexualidad femenina, que todo lo que es para nosotras, pues es más carito. Pero bueno, existe por lo menos, y si ves que es tu método ideal, pues alguna u otra manera hay para conseguirlo. Eso es, desde aquí también recalcar lo que bien has dicho al principio, que las entidades comunitarias que trabajamos en la promoción de la salud sexual contamos con estos recursos y los repartimos de manera gratuita, por lo tanto pueden acudir a cualquier entidad en búsqueda de ellos para verlos. Y bueno, la ventaja también que has dicho de poder ponértelo antes, ¿no? Pues voy a salir a una fiesta o voy a ir a un sitio en el que primero que puedo tener un encuentro sexual, pues antes de salir de casa, pues cartera, móvil, llaves y el preservativo puesto y que la noche fluya. Y también explicar que si existe un preservativo receptivo no es necesario utilizar otro preservativo, ¿vale? Porque muchas veces la gente lo pregunta, ¿no? Pero aunque la vulva tenga el preservativo, el pene también tiene que ponérselo. No es necesario porque sería como utilizar 2 preservativos en un pene en una relación. Es decir, con un solo mecanismo barrera es más que suficiente. No va a aumentar la protección, de hecho todo lo contrario, puede que incluso dificulte la relación porque ambos plásticos no friccionen bien y pueda ser más costoso. Es que además lo más probable es eso, que uno de los dos se rompa y tengamos un disgusto. O sea, lo que queríamos prevenir, ahí ya no lo estamos consiguiendo. Y luego, bueno, me gustaría decir también que el preservativo receptivo también sirve para el sexo anal, ¿vale? O sea, que como habéis visto, el arito este es extraíble, entonces tú lo quitas y ya esto quedaría ahí puesto, y así también se pueden evitar las infecciones por rozamiento en el sexo anal. Y luego, ¿qué pasa, ¿no? con el sexo oral? ¿Cómo nos prevenimos de las infecciones de transmisión sexual? Pues existen los campos de látex, ¿vale? Que serían unos recuadros de látex que sirven para realizar sexo oral a una persona con vulva o anilingus, ¿vale? Para chupar toda la zona. Y ¿qué pasa? Pues es lo mismo, que son un poquito difíciles de conseguir. Así que ahora os voy a contar un poco el truquito, ¿vale? Para hacer con cualquier preservativo, me da igual que sea receptivo o insertivo, pero como ya he abierto que pues lo hacemos con este. ¿Vale? Sería tan fácil como cortar la parte de arriba, que por cierto, esto yo tengo un vídeo en mi cuenta de Instagram, por si alguien lo quiere para en algún momento acordarse de esto, pues ahí está. Se cortaría también la parte de abajo, y así. Y bueno, básicamente podréis oír en muchas ocasiones que hay gente que utiliza papel film. El papel film para realizar sexo oral no es recomendable porque es poroso. Entonces hay cierto punto que no te está evitando de la transmisión. Vale, pues esto, bueno, se me ha rasgado un poquito. pero más o menos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Quedaría como así, más o menos. ¿Vale? Entonces, esto ya extendido se podría poner en lo que sería la vulva, y ahí ya, pues,
haces lo que tengas que hacer. Efectivamente. Pues súper interesante todo esto que hemos estado hablando. Además, quería hacer una mención especial que me consta que últimamente estás bastante inmersa en ese tema, y dentro de la salud sexual es el VIH y las mujeres con VIH. Parece que muchas veces han sido todavía más invisibilizadas, ¿no? Ya de por sí existe mucho estigma contra las personas que vivimos con la infección del VIH, y parece ser que bueno, que desde los movimientos LGTB, en concreto desde los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, se ha hecho un poquito más de ruido a nivel activista por esta conciencia de lucha social que ha imperado siempre en el colectivo, pero que por el camino se han quedado muchísimas mujeres, tanto LGBT, lesbianas, bisexuales, transexuales, como mujeres heterosexuales que se han quedado, que han contraído la infección a través de una relación heterosexual o de cualquier otra vía, y creo que también merecen una especial mención. Además, hace poco comentaba contigo que desde CESIDA recientemente han sacado un proyecto basado en diferentes podcasts de mujeres que viven con VIH y que cuentan un poquito su experiencia, para que también tengamos esos referentes femeninos, para que también sepamos que la lucha del VIH es tanto de hombres como de mujeres, que no entiende ni de genitales ni de orientaciones de género, y que bueno, que me consta que además tú estás haciendo un trabajo sobre prevalencia de VIH en mujeres, y quizá también puedas aportar un poquito más. Sí, exactamente. Yo ahora mismo estoy haciendo un estudio sobre mujeres con VIH y satisfacción sexual, ¿no? Y es que directamente a la hora de buscar información no encuentras nada que asocie las dos cosas, ¿vale? Siempre está asociado o en la vejez, ¿vale? Que está muy bien, pero nada asociado a cómo después de una infección de VIH llevan su satisfacción sexual, ¿no? Cómo viven su sexualidad. No hay nada acerca de esto, y por supuesto no hay programas que fomenten la salud sexual en su totalidad de mujeres con VIH. Entonces, a mí por eso me parecía muy, muy interesante este tema, más que nada porque también lo tengo muy de cerca, ¿no? Siendo voluntaria en Adara, y creo que es muy interesante en el sentido de que hay que fomentar, hay que visibilizar a estas mujeres, porque es que también existen. Y es que lo que dices, el VIH es una infección de todo el mundo, o sea, no únicamente de hombres que tienen sexo con hombres, gays o bisexuales, ¿no? Sino que esto puede afectar a cualquiera. Y el hecho de que a las mujeres con VIH no entren dentro de ¿cómo se dice? No se las categorice como susceptibles de una posible infección de VIH, al final ya no solo que esté invisibilizando a las mujeres que ya tienen VIH y no se las den los recursos que necesitan, sino que a la vez al resto de personas con vulva, ¿no?, del mundo, nos están transmitiendo ese mensaje de que no importa, de que a ti no te va a pasar. Entonces, al final es un arma de doble filo que no debería seguir así, porque somos igual de susceptibles que otra persona. Al final es lo que decimos, va a ir siempre en función de las prácticas sexuales que realices. No va a ir en función ni de tu identidad sexual, ni de tu orientación sexual, ni de con quién o quién no te acuestes, sino que va en función de esa práctica y de la prevención que tengas, y por supuesto de la información que tengas, ¿no? Tal cual. Entonces, y que muchos de los recursos que parece que se encuentran siempre son a mujeres trabajadoras del sexo, como si fuesen más susceptibles, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Que puedes tener la mala suerte de que con tener una sola práctica sexual con una sola persona, esa persona pueda tener la infección, no saberlo y poder transmitirla, y que no es necesario que exista un alto número de parejas sexuales para que esto se produzca. Entonces, como bien hablamos el otro día con Alejandro de Adara, qué triste que las nuevas estrategias, por ejemplo, de la PrEP como método preventivo para la infección del VIH, hayan dejado completamente fuera a todas las mujeres, excepto aquellas que quieren denominarse trabajadoras del sexo, para poder acceder a esta estrategia.
Exactamente, es que al final con esas pautas que han puesto al sacar la PrEP en España no dejan de seguir estigmatizando, ¿no?, a las personas que tienen VIH, porque parece que tienes que pertenecer a cierto colectivo y que si no estás dentro de ese colectivo es porque no encajas, ¿no?, ahí. Y al final, lo que digo, no deja de estigmatizar en el sentido de que pone unas pautas muy concretas. Hombres que tienen sexo con hombres, mujeres que ejercen la prostitución, pero ¿qué pasa con todas esas personas que quizás tienen unas prácticas que son más susceptibles para la transmisión del VIH y deciden que quieren tomar la PrEP como herramienta, ¿no?, para la prevención? ¿Qué pasa con todas esas personas? Debería ser una decisión personal de cada persona. O sea, no debería estar limitado a unos solos grupos. Efectivamente, porque parece que muchas veces las prácticas heterosexuales se asumen como de menor riesgo y precisamente además se observa que en los últimos años la mayoría de los nuevos diagnósticos a través de transmisión sexual en parejas heterosexuales han sido diagnósticos tardíos, ¿no? O sea, lo que se está consiguiendo es que esas personas pierdan un poco esa capacidad de autocuidado, de realizarse chequeos de manera periódica y están empezando a identificarse esas infecciones precisamente porque ya son tan agudas, o sea, han ido evolucionando tanto que ya han empezado incluso a generar problemas de salud. Bueno, claro, es que eso también tiene muchísima repercusión en el sentido de que si a ti te están ofreciendo tanto la PrEP o te están diciendo que el VIH no es una infección que a ti te vaya a pasar porque eres mujer o porque eres un hombre heterosexual, al final lo que te están diciendo es a ti no te hace falta hacerte tus chequeos rutinarios de VIH, bueno, y de otras infecciones de transmisión sexual, pero en este caso te están diciendo no te hagas tus chequeos, por lo tanto esa persona asume esa posible infección como ajena, como que a ti no te va a pasar, por lo tanto no te haces los chequeos y al final es que deriva en eso que estás comentando, en los diagnósticos tardíos, que es que cuanto más tardío sea, más problemas para la salud puede ocasionar y realmente sabiendo que todas y todos somos susceptibles al VIH, bueno, y a otras infecciones de transmisión sexual, lo responsable sería hacernos pues nuestros chequeos sobre ITS y que luego no tengamos estos disgustos, ¿no? Y encima, claro, es algo que ya no es solo el disgusto y el duelo que puedas pasar en el momento que te dicen un positivo, ¿no? Que esto es durísimo, ¿no?, para cualquier persona, pero si encima no has tenido ningún tipo de información sobre que a ti esto te pueda pasar, todavía lo ves muchísimo más lejano. Y luego la presión emocional, el choque emocional que te proporciona también es muchísimo mayor. Efectivamente, estos son un montón de resistencias que no deberían de existir y que después de tantos años de investigación y de conocimiento del VIH deberíamos tener más que superadas. Pero bueno, seguiremos siempre teniendo deberes pendientes y eso nos hará seguir funcionando. Desde aquí, a nivel personal, como cibereducador y desde mi entidad, el Comité Anti-SIDA de Salamanca, quería agradecerte enormemente que hayas querido colaborar con nosotros en este proyecto, darte a ti las gracias, dar las gracias a Dara por habernos facilitado tu contacto. Creo que ha sido un tema súper interesante y que hemos podido dar voz a muchos temas tabú que se piensan pero que no se hablan en voz alta. Y desde luego que animo a todas aquellas personas que nos están viendo a que puedan seguirte en tu cuenta para seguirte la pista, toda esa información que vuelcas en la red, que puedan estar al día y lo dicho, muchísimas gracias por haber querido participar con nosotros en este proyecto. Hombre, Oliver, muchísimas gracias por tus palabras y de verdad, o sea, gracias a ti porque para mí también es, vamos, yo estoy encantada de participar en estas cosas, ¿no? De que hayáis tenido esta iniciativa de hacer estos directos para promover la salud sexual que hace muchísima falta y de verdad yo, si volvéis a hacer esta iniciativa, yo me apunto porque todo lo que sea poner un granito de arena para que la educación sexual coja el papel que necesita en la sociedad, pues yo me apunto. Que creo que hace muchísima falta. Para la gente que nos está viendo... Dime.
Ah, no, no, digo eso, que hace muchísima falta y que también la labor que hacéis que es fundamental, vamos, para ir superando todos estos tabús y todos estos muros que se crean. Eso es, y para la gente que nos esté viendo, mañana acabamos con este proyecto de cibereducación que hemos sacado en el mes de abril. Contaremos con Iván Zaro, que es trabajador social en la entidad Imagina Más de Madrid, con el que podremos abordar un poquito a nivel de reflexión final del proyecto el estado actual en el que se encuentra la salud sexual dentro de la comunidad y qué objetivos de futuro tenemos que marcarnos para poder seguir evolucionando. Así que os animo mañana a la misma hora, a las 6, desde esta cuenta y desde la cuenta de Imagina Más, que nos acompañéis en este final de proyecto y que podamos reflexionar entre todas y entre todos sobre estos temas tan importantes que siguen siendo una tarea pendiente para la sociedad. Así que nada, Tania, muchísimas gracias, un besito y a todos los que nos están viendo, nos vemos mañana. Muchas gracias a ti y por supuesto a todas las personas que nos han acompañado en este directo.